ha reconocido Jonás, de que dimos la importancia de un buen nombre, y de que lo que es conocido Jonás más es por su rebelión, en vez de ser un gran profeta, como vimos en Segunda de Reyes, que él profetizó de que iban a engrandecer o reconquistar ciertas áreas de Israel, que se cumplió, o también de ser un evangelista grande, de que vino a una gran ciudad. Y después vimos la última parte de Nínive y de cómo que Dios llega de tal punto de tal maldad y Él va a traer el juicio. Y vamos a estar viendo ahora la rebelión de Jonás en los versículos 3 al 10 esta noche. Y viendo de la reacción de Jonás, de ahí de la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo aún la actitud de Jonás, porque recuerda, nuestras actitudes va a afectar de que nosotros hacemos nuestras acciones. Cualquier persona que trabaja con niños entiende que la actitud es importante, ¿verdad? De que ellos, si tienen mala actitud y dicen tienes que hacer tal cosa, y después los ojos van atrás de la cabeza, y después a él, ya sabes de que o que no lo van a hacer, o lo que van a hacerlo a medias, o de que te van a mentir y te van a decir sí lo voy a hacer y no lo van a hacer. Pues vemos aquí en versículo 3 del libro de Jonás que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía por Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Entonces vemos aquí con la actitud, de que vemos la actitud de Jonás acerca de la voluntad de Dios, de que él escuchó bien claramente de qué es la voluntad de Dios, de que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, de que Dios le dijo, va a Nínive y predica contra esta ciudad, y él ni hace debate, él simplemente se levanta y dice, no lo voy a hacer. No lo dice con palabras, pero que lo hace con acción. Y muchas veces nosotros, esto es la cosa, es que hay muchas veces las personas no dicen con palabras que van a desobedecer a Dios, pero sí lo dicen con sus acciones. Y ellos dicen, voy a hacer lo que yo quiero. Y le puedo decir muchas veces, ya estando en el ministerio lo he visto tantas veces, que la gente me viene y dice, pastor, queremos consejo. Ahora, muchas veces no quieren consejo. Lo que quieren es que quieren que alguien afirma lo que van a estar haciendo. Ya han hecho la decisión, pero quieren afirmación de lo que van a estar haciendo. Ahora, vemos de Jonás de ser un ministerio, de ser profeta, él debería entender la importancia de la palabra de Dios. Ahora, en las Escrituras vemos ciertas cosas acerca de la voluntad de Dios. En Juan capítulo 4, vemos de que hacer la voluntad de Dios es alimento espiritual. En Juan capítulo 4 vemos de que los discípulos de Dios habían ido para buscar comida, y ellos regresan para dar comida, y Jesús, que estaba hablando con una mujer, dijo en el versículo 34 de Juan 4, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De que él está diciendo, mi alimento espiritual, mi cosa que es necesario para mi vida, es de hacer la voluntad de que me envió. Es de igual manera que nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vemos otra cosa de la voluntad de Dios en Juan capítulo 7 y el versículo 17.
que nos va a dar conocimiento, nos va a dar alumbramiento, podemos decir. En Juan capítulo 7, el versículo 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. De que aquí está Jesús diciendo: mire, el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, va a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, los que estaban siguiendo a él fueron personas que querían hacer la voluntad de Dios. Vemos otra cosa de la voluntad de Dios en Hebreos 13, en versículo 21. En Hebreos 13, que el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, que Dios va a estar obrando en nuestras vidas para hacernos que somos aptos para hacer la voluntad de Dios. Dice: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jonás no está queriendo hacer la voluntad de Dios, y él simplemente levanta y dice: no voy a obedecerte, Dios, voy a hacer la cosa que yo quiero. Ahora, con esto vemos una verdad de que no importa de su lugar espiritual, aún su posición espiritual, ni aún de la manera que Dios te ha usado antes, todos tenemos inclinación de no seguir la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros tenemos una inclinación, tenemos este deseo carnal en nuestras vidas de ir y hacer lo que nosotros queremos. Ahora vemos esto, de que vemos la motivación de Jonás de levantarse, dice ahí, de huir de la presencia de Dios. Porque él sabe de lo que él no quiere obedecer. Entonces, cuando él está haciendo su propia cosa, él quiere huir de la presencia de Dios. Vemos esto con el primer pecado. En Génesis capítulo 3, cuando vino Dios de su tiempo de ver a Adán y Eva, ¿qué estaban ellos haciendo? Escondiéndose, tratando de huirse o de no estar ahí en la presencia de Dios. Ahora, esto es algo imposible. El hombre no va a poder escapar de Dios. Es algo imposible. Vemos en Jeremías capítulo 23 y el versículo 24. En Jeremías 23, el versículo 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no la vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces está haciendo una pregunta retórica. Está ahí diciendo: ¿hay alguien que se puede ocultarse? ¿Alguien que se puede esconderse de mí? Cuando dice, Él está llenando toda la tierra, que Él está en cada lugar, y es algo imposible que quiere hacer Jonás. Y la cosa es que Él lo sabe. ¿Cuántas veces, cuando nosotros vimos, hay ya tantas veces, que yo sabía que mis padres me dijeron, no hace tal cosa? Y yo dije, ay, yo sé las consecuencias, pero lo quiero hacer. ¿Y sabes la mentira que yo me dije cada vez? No lo van a saber, no se lo van a ir. Pero ¿sabes lo que siempre pasaba? Y mi mamá me confesó y dice: no, yo siempre oraba que si hacías mal, que inmediatamente lo encuentras. Y siempre citaba ese pasaje: tu pecado os alcanzará. Y no importa lo que yo hacía, siempre fui averiguado. Aún una vez mi mamá estaba cocinando algo y yo le hice una pregunta. Yo le dije: mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Y ella dijo: no. Yo estaba ahí, no me está mirando, lo voy a hacer. Y ella dice: no lo haces. Y después yo di vuelta: tienes ojos atrás de tu cabeza. Ahora ya me confesé lo que quería hacer, ¿verdad?
pues nadie va a poder escapar de Dios. Miren Salmo 139. No hay ningún de nuestros pecados que podemos esconder o ocultar de Dios. Él ve todo. Salmo 139, los versículos 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ahora está haciendo una pregunta, porque él ya sabe la respuesta. No hay ningún lugar donde puede ir. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De que no hay ningún lugar de que nosotros podemos escapar. Y él está haciendo algo de que es imposible de huir de Dios, de las consecuencias o de lo que Dios quiere que él hace. Ahora, vemos más de que Jonás está tratando de huir de la presencia de Dios y huir aún de la voluntad de Dios. Y vemos de que dice: y halló un nave que partía para Tarsis. Entonces él está viendo para huirse de la presencia de Dios. Él va a Jope, que es un puerto, y está viendo pues qué barcos están disponibles. Recuerda, él está en Israel Medio Oeste, y el Tarsis está en España, al otro lado, que es el lado contrario de que puedes ir a Nínive. Si sabes geografía o si tienes mapas atrás, puedes ver dónde estaba Babilonia, o hoy en día Irak, y es aún si ves ahí en el mapa, España acá, Irak acá, lugares opuestos de que él quiere ir. Y él está queriendo buscar un alternativo de la voluntad de Dios, aún haciendo su propia voluntad. Ahora, eso es lo que muchos de nosotros estaremos ahí. Vamos a ponernos en los zapatos de Jonás. Vamos ahí a Jopa. Pues ¿qué barcos está? A Tarsis. Pues Dios me está bendiciendo. Qué bueno de lo que es, ¿verdad? Creemos de que de circunstancias buenas, de simplemente tener buenas circunstancias, es lo que queremos. Es la estampilla de Dios, que Dios me está proveyendo esto. ¿Fue la provisión de Dios ese barco? Realmente no, sabemos que no. Pero muchas veces las personas creen de que buenas circunstancias me van a dar algo. Está proveyendo de Dios. Eso no es la verdad. Aún muchos hoy en día dicen esto: pues si yo tengo este deseo, viene de Dios. No es correcto. Vemos en Génesis capítulo 3, el versículo 6, de que Eva deseaba la fruta porque deseaba de ser sabia. Porque dijo: pues si va a hacerte sabio, ese mentira lo deseaba. Y entonces él hace la decisión de huir. Y él está obstinado porque él sabe de que esto no es donde él debe ir. Y vemos de que él desciende cada vez de que él está descendiendo a Jope, descendiendo ahí en el barco, y después desciende ahí en el mar. De que cada vez que nosotros hacemos pasos que nos alejan más y más de la voluntad de Dios, vamos a estar descendiendo en lugares más y más profundos, que nos va a llevar a lugares de destrucción. Podemos tener todo lo que está ofreciendo este mundo y aún tener un amor para las cosas de este mundo, pero la realidad es de que nos va a traer más lejos de Dios.
Y vemos esto, cada decisión de que nosotros hacemos hay un precio. Una de las cosas que tenemos que entender es esto: el pecado siempre tiene un precio. Nosotros podemos hacer las decisiones que queremos, pero ¿sabes qué? No podemos decidir resultados. Los resultados ya están. Yo tengo aquí una cicatriz aquí, mira. Una vez mi mamá estaba haciendo panqueques y ella tenía, recuerdo, una cosa de hierro de que ella siempre hacía los panqueques. Y ella me dijo, no lo toques, te va a quemar. Ahora, ¿qué crees que yo hice de acuerdo con esta cicatriz? Yo dije, creo que no me está diciendo la verdad. Es como que pensé, mi mamá me está mintiendo, no quiere lo mejor para mí. Y aún de que ahora cuando lo veo atrás, yo pensé, ¿qué me sobrevive? ¿Mi inteligencia o qué? De que yo, ella dijo, no toques eso, eres caliente. Inmediatamente, y empecé yo de llorar, se llenó de líquido, se puso bien grande y todo. Tuve que poner el hielo y mi mamá está ahí haciendo así con su cabeza. Te dije de no tocarlo. Y que sabes que hay muchas veces en nuestra vida de que vemos a otros y estamos haciendo lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Estamos ahí con nuestra boca abierta. ¿Y no crees que Dios está de esa misma manera, que Él nos advierte? No haga tal cosa, hay tal precio. Y la Biblia dice, el paga del pecado es muerte. Siempre va a haber un picazón o algo que nos va a picar al final de un pecado. Y en cualquier parte de las Escrituras vemos a alguien que escapó las consecuencias del pecado. No vemos a ninguno. Acán, que robó de los tesoros de Jericó, dice que él dijo, lo miré, lo codicié, miré y lo tomé. Saúl, cuando él quería tomar las cosas de Dios, hizo los sacrificios y aún no obedeció, no pudo escapar. David, cuando él aún hizo el censo, él quería que Dios le perdone, pero tenemos que entender algo: siempre hay un gasto ahí de todo. Miren conmigo, porque más de 60,000 personas murieron de ese pecado que hizo David. Pero miren conmigo 2 Samuel capítulo 24. Cuando vino David y él pidió a Dios de quitar la plaga que estaba matando a la gente, y Dios le dijo de ir a tal lugar para hacer un sacrificio. Y miren lo que en capítulo 24, el versículo 24. Había un hombre que tenía un par de un terreno, y David dijo, pues necesito hacer un altar para hacer un sacrificio, y él pidió para ese terreno, y el hombre dijo, pues te lo regalo, rey, te lo doy. Y miren lo que dice David en el versículo 24. Y el rey dijo a Aram, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Ahora David, él hizo el pecado, más de 60,000 de su gente habían muerto, y él viene y dice, necesito este terreno para hacer este altar. Y el hombre dice, no te lo regalo. Y David dice, no, yo no voy a dar sacrificio a algo que no me cuesta. Tenemos que entender de que cada decisión tiene un precio. Cada decisión tiene un precio, y mayormente eso es el precio de que nosotros tenemos. De que Dios dice, ponga tu fe en mí
Y él dice, en el cielo vas a tener tesoros. En el cielo más tarde es cuando vas a tener delicias que no puedes comprar. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues yo no lo quiero después, lo quiero ahora. Como hacen muchos de las propagandas, compra, disfruten ahorita y paga después. ¿Has hecho la matemática de cuánto sale para pagar ese después? A veces puedes comprar 2 televisores por esa mentalidad de disfrutar ahorita y pago después. Y esa es la mentalidad de que muchos tienen hoy, de que ellos quieren satisfacerse ahorita mismo en vez de hacerlo después. Y vemos de que Jonás sufre grandemente por este pecado de que él hace. Pero aún mire más no solamente la actitud de que él tiene hacia Dios, pero mire también la actitud de que él tiene a los hombres en el barco. Y quiero que veas esto. Él no quería obedecer la voluntad de Dios y él está siguiendo su propio camino, y mira la indiferencia de que él tiene a los hombres aquí del barco. Dice, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó se partiría la nave. Entonces es una tormenta bien grande. Y los marineros tuvieron miedo. Ahora, estos hombres siempre están viajando y han pasado por muchas tormentas. Si es una tormenta tan grande que ellos tienen miedo, yo creo que es una tormenta, si nosotros estaríamos ahí, también tendríamos grande miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Entonces ya han perdido dinero, están descargando todo, entonces es una gran pérdida este viaje. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, yo no creo de que estaba bien silencioso en ese barco. Si están teniendo miedo, hay mucha bulla. Y él está abajo ahí durmiendo, no importando nada del peligro de que están los demás. Una gran indiferencia de la condición del miedo de que ellos tienen. Y saben lo que pasa a muchas personas cuando ellos deciden de que van a hacer lo que ellos quieren hacer, tienen una gran indiferencia de aún del dolor que van a estar haciendo a otros. Lo he visto tantas veces. He visto jóvenes de que traen gran dolor a sus padres por su rebeldía. Y ¿sabes qué? No les importa. Ven el dolor de que aún del padre o de mamá y no les importa. Aún están haciendo gran dolor a otros, gran indiferencia, y no les importa. Y Jonás, por culpa de él, estas personas están en esta situación y él está durmiendo y no le importa. Aún, mire, sigue una indiferencia. Mire, es asombroso esta indiferencia. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos fuertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, él dijo, ore. ¿Crees que Jonás estaba orando? Él había huido de la presencia, estaba queriendo huir de la presencia de Dios. Y esta persona le ore a tu Dios. ¿Crees que realmente él estaba orando? Ahora está siguiendo gran tormenta y están echando. Y ahora cada persona está siendo espiritual. Cada hombre está
para que sepamos por qué causa de qué nos ha venido este mal. Entonces ellos están diciendo, vamos a averiguar por qué está pasando esto. Y Jonás sabe. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, ahora miren estas preguntas, declaran ahora pues, ¿qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová. Realmente temas, estás oyendo, realmente temas. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oída de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces él dice a ellos, pues todo esto está pasando aquí de mí. Y ellos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás haciendo toda esta cosa y trayendo? Y aún con eso, él está indiferente. Está tan obstinado Jonás de que él tiene tanto odio a Nínive que ni le importa aún estos marineros que están en peligro por razón de él. ¿Qué indiferencia nos trae el pecado? Aún recuerda, él es profeta. De que no importa nuestro lugar espiritual, cuando alguien se vaya del pecado y él está queriendo seguir, él no le importa las dificultades, aún el dolor que él trae a otros. Ahora, vemos bien claramente, cuando nosotros salimos fuera de la voluntad de Dios y somos los hijos de Dios, Hebreos 12:6 dice bien claramente, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué dice ahí? En el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De que él va a traer esta disciplina. Y está viviendo aquí esta disciplina Jonás. Y él lo sabe. Y él está tan obstinado de que aún no le importa todo este peligro. Y aún así no se arrepiente. Todavía no está arrepentido. Porque él no está orando a Dios. Porque él dijo al marino, ore a tu Dios. Él no estaba orando. Él aún le dijeron, vamos a hacer suertes. Él no lo paró y dijo, no, espere, no hay que, yo sé por qué está pasando. Él no dijo eso. Hasta que lo tenían que enfrentar, es ahí de que él divulgó todo. Es por eso de que está pasando aquí. Y esa es la cosa. Muchas veces cuando tienes que presionar y tienes que enfrentar a la gente y ellos no quieren decir, pues hice esto, es porque no hay arrepentimiento. Y él no estaba arrepentido. Él tenía que estar 3 días en el pez antes que llegara a un punto de arrepentirse. Y aún de eso, es como un arrepentimiento de que quiero salir de este pez. Y el juez predicó, pero aún quería que viniera el juicio sobre mí. Entonces nosotros tenemos que ver de esto. Esta es la pregunta. ¿Qué va a ser nuestra actitud acerca de la voluntad de Dios? Porque tenemos que tener siempre esta actitud. El Señor Jesucristo, ahí en el huerto, dijo, no mi voluntad, sino la suya. Y esa es la actitud de que debe ser parte de cada creyente. Pero más que todo lo que pasa es que cuando vemos cosas lindas o cosas que Dios nos dice que nos agrada, ay sí, Dios, quiero hacer esto. Pero cuando hay algo difícil o algo que no nos agrada, estamos ahí, no quiero hacer eso. O decimos, voy a hacer mi propia cosa. Porque es la voluntad humana de que nosotros, o podemos decir la naturaleza humana, de que
queremos ir nuestro propio camino, pero queremos muchas veces la gente afirmar. Mira hoy en día de la presión de que hay con el movimiento homosexual y el movimiento trans. De que ellos dicen que nosotros tenemos que afirmar lo que están haciendo. Como que tenemos que estar alegres del pecado de que ellos hacen. Y nosotros decimos, no podemos estar alegres porque es pecado. Y aún decimos, es pecado y quieren silenciarnos, pero quieren ir más allá. No, tienes que afirmarlo. Y no podemos hacer tal cosa. Vemos de que Moisés fue un hombre de fe y fue aún estimado. ¿Por qué? Porque él decidió de obedecer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos bien claro la voluntad de Dios en nuestras vidas, de seguir su voz, obedecer a Él y aún de humillarnos. Pero muchas veces no queremos hacer eso. Y estamos tan obstinados, y por esa obstinación nos lleva a indiferencia de que estamos viendo que nuestro pecado está afectando a otros y decimos, no me importa, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Y es bien triste cuando llega eso, porque sabes que si eres hijo de Dios, el juicio y aún los azotes, si podemos decir, van a ser más fuertes. Entonces, cuando un niño, cuando está haciendo disciplina, y esa disciplina que tienes que aumentar en gravedad, tiene que aumentar la consecuencia para que aprenda. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él tiene que aumentar las consecuencias para que aprendamos, y eso es justo lo que él tenía que hacer ahí con Jonás. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera de ver ahí la tormenta, hubiera dicho, Dios, he pecado contra ti, perdón, por favor, nos pone a cargo, nos pone en peligro la vida de estos hombres? Y él dijo, yo pequé, Dios, traté de huir de Dios, y él hubiera regresado, no hubiera estado 3 días ahí en ese pez. Pero él siguió obstinado. Y nosotros decimos, ay, qué tonto, mire, somos tan diferentes. Somos tan diferentes. Muchas veces no somos. Tenemos que tener cuidado de la actitud que tenemos acerca de la Dios. Muy bien, vamos a parar